Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, mi nombre es Andrés y el día de hoy los quería invitar a reflexionar y que charlemos un poquito sobre un tema que me parece muy interesante, que es la cultura del sinsentido y las crisis personales. Me parece interesante este tema porque, bueno, he estado reflexionando mucho sobre diferentes como cuestiones o situaciones que vemos en el día de hoy, que vemos en nuestra sociedad actual. Y me parece fascinante esta idea de la cultura del sinsentido y las crisis personales, cómo se relacionan y cómo llego a la conclusión de que estamos en una cultura del sinsentido, ¿no? Que muchos autores también lo han hablado, lo he escuchado por ahí esto de la pérdida de sentido que se está viviendo en la sociedad de hoy día. Este tema es muy interesante y me parece importante que lo podamos reflexionar y que tomemos conciencia también de la importancia de empezar a generar reflexiones en nuestra vida cotidiana. Una reflexión es la habilidad de hacerme preguntas y encontrar respuestas nuevas a diferentes como cuestionamientos que tengo en mi vida o cuestiones en mi vida que no logro resolver. De esta manera yo puedo encontrar nuevas respuestas y hacerme nuevas preguntas. El tema acá está en hacerme la pregunta correcta tal vez o tener las herramientas para responder esa pregunta o tener como un panorama más grande. Muchas veces nos pasa que nos hacemos una pregunta y la respuesta se vuelve como insatisfactoria porque nos falta como una parte de un rompecabezas mayor. Cuando yo estoy en la primaria tengo cierta información, cuando estoy en la secundaria tengo cierta información, cuando estoy en la joven adultez tengo más información sobre la vida. Pero siempre estamos limitados al conjunto de informaciones que vamos a encontrar en nuestro entorno, en nuestro sistema familiar, en nuestro sistema escolar, en las diferentes instituciones en las que yo crezco. Llegada a la joven adultez muchas veces nos encontramos que nos faltan respuestas para ciertas preguntas que me hago y ahí empezamos a buscar en ámbitos diferentes, empezamos a buscar, por ejemplo, en universidades, empezamos a buscar en campos de conocimientos nuevos. Nos dirigimos por ejemplo, yo por ejemplo pasé mi primera universidad, fue la universidad de Derecho, entonces yo aprendí mucho sobre leyes primero, después me fui a estudiar filosofía, después estudié desarrollo personal, después estudié diferentes herramientas también de desarrollo personal, hasta que estudié también psicología. Entonces, hay diferentes campos de conocimiento y cada campo de conocimiento nos va dando como todo un nuevo panorama de diferentes autores y escritores que han hablado sobre ese tema y por lo tanto nos permiten acceder a más información y a tener un panorama más grande. Cuando yo estoy en la secundaria muchas veces no sabemos lo suficiente de economía y tampoco tenemos el suficiente desarrollo en nuestra vida personal, somos todavía muy jóvenes y no tenemos la suficiente habilidad para comprender cuestiones más complejas de la sociedad humana. Yo recuerdo que cuando recién empecé a estudiar en la Universidad de Derecho, me era como muy difícil entender ciertas cuestiones de economía o ciertas cuestiones de leyes en general y batallé mucho al principio para yo poder aprender y a conceptualizar y comprender conceptos más grandes. Todo eso es un desarrollo que uno va haciendo y ese desarrollo se va dando con la vida. Es como si fuese un entrenamiento, yo entreno mi cuerpo y mi cuerpo se va volviendo más fuerte. Si yo entreno mi mente se va volviendo más fuerte y se va volviendo capaz de resolver cuestiones más complejas. Esa es la importancia de reflexionar. Yo empiezo a adquirir la habilidad de hacerme preguntas y de encontrar nuevas respuestas. Pero como dije, necesitamos también sumar información que muchas veces nos es todo un viaje el encontrar. Y lo interesante de la información, como ya he hablado en otros videos, es que necesitamos integrarla. No alcanza solamente con tener el concepto y yo memorizarlo, sino que lo tengo que hacer parte de mi vida. Y ese es el mayor desafío de todos, porque es ahí cuando nos encontramos con un montón de puertas que no nos dejan pasar. Yo necesito integrar un concepto y hacerlo parte de mi vida para poder como realmente tomarlo. ¿Qué quiere decir entonces integrar un concepto? Quiere decir yo ya no necesitar tanto recordar el concepto porque ya mi vida toma esa forma. Yo ya sé, supongamos que, lo más sencillo de ver es en las aplicaciones. Al principio me es todo un viaje, yo leo el manual de cómo funciona una aplicación o cómo funciona un programa nuevo y no lo entiendo. Pero después, a medida que lo voy usando, esa información ya la integro y automáticamente ya sé cómo usar el programa, ya se vuelve muy intuitivo en mí. Me doy cuenta de cómo funciona y no necesito ya estar recordando como al principio.
como que es una habilidad que aprendemos y ya queda grabada en nosotros y se vuelve parte de mi vida. De la misma forma que cuando yo aprendo una información nueva y la integro, me fue un desafío. Si yo tengo que aprender una información nueva e integrar una información nueva, yo necesito como romper esa información básica, sería ese primer programa que se bajó, que se descargó en mi mente, lo tengo que transformar. Muchas veces lo tengo que dejar de usar porque me doy cuenta de que con la información nueva ese programa ya no servía y tengo que poner un programa nuevo. Un ejemplo, por ejemplo, sería la alimentación. Si yo vengo de una familia en la que comemos muchas comidas con mucha grasa y llega un punto en el que me doy cuenta de que mi salud se está deteriorando y tengo que cambiar esa forma de alimentarme, me voy a encontrar con todo un choque porque esa información nueva que me dice cambia ese hábito, cambia esa forma, cambia ese programa con el que te alimentabas, necesita un programa nuevo que es alimentación más saludable, con menos grasa. Todo eso es un viaje. No lo voy a poder hacer de un día para el otro, voy a tener que aprender recetas nuevas, voy a tener que aprender, mi paladar va a tener que cambiar, voy a tener que aceptar que esa comida me hacía mal y voy a tener que hacer todo un viaje psicológico para poder integrar esa información nueva. Bueno, como esto, con todo en la vida, ¿no? Hay cuestiones que tenemos nuestra mente plagada de información y que es una información que muchas veces es errónea y nos es todo un desafío aprender una información nueva y soltar todos esos programas viejos. Por eso es importante el ejercicio de reflexionar y tener como un ejercicio de reflexión diaria. Esto es lo que hacían los filósofos en la antigüedad. Todo el tiempo estaban reflexionando y cuestionándose y haciéndose preguntas y llegando a nuevas respuestas y compartiendo entre ellos y alcanzando como una mirada más completa de las diferentes situaciones que se vivían en la vida. Y de esa manera también se le fueron dando forma a las sociedades. Entonces, para no perder el punto principal, que era esto de la cultura del sinsentido y las crisis personales, si nos ponemos a pensar en la cultura actual, nos vamos a dar cuenta de que nuestra cultura, nuestra forma de vida, nuestra forma de estar experimentando la vida humana, se está encontrando con esa sensación o con esa pérdida del sentido. ¿Y qué es esa pérdida del sentido? Cuando hablamos de pérdida de sentido, lo que estamos hablando es la pérdida de la dirección. No tenemos claridad de cuál es la dirección a la que estamos yendo o si realmente queremos ir a esa dirección. ¿Por qué digo que hemos perdido ese sentido? Porque vamos a decir que si somos un colectivo, ¿sí? Imagínense un colectivo literal, colectivo de un vehículo que tenga un montón de personas adentro. Si todas las personas que están adentro del colectivo quisieran ir a un lugar diferente, ese colectivo nunca llegaría a ningún lugar, o al menos no llegaría al lugar que quieren recorrer las diferentes personas. Es como que primero se tienen que poner de acuerdo cada uno de los que van adentro del colectivo para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Ahora, imagínense un colectivo de millones y millones de personas. Todo ese colectivo de personas, hay un grupo que quiere ir para un lado, otro grupo que quiere ir para el otro, otro grupo que quiere ir para el otro, y no terminamos de tener un sentido claro. Muchas veces hay grupos de personas que nos quieren llevar a ciertos lugares que terminan siendo tóxicos o que terminan siendo nocivos, como por ejemplo diferentes empresas multinacionales, empresas súper grandes que contaminan, que dañan la salud y que siguen funcionando y las seguimos permitiendo ese funcionamiento porque hay muchas personas que todavía lo permiten. Si bien sí ya hay leyes y ya hemos como tomado acciones frente a muchas cuestiones, como todo ese grupo de personas sigue queriendo ir hacia ese lugar, ese colectivo se sigue dirigiendo hacia ese lugar. Es como si el colectivo se desmembrara. Una parte va para un lado, otra parte va para el otro. Otro grupo del colectivo quiere dirigirse hacia otro lugar. Entonces todo ese grupo se está dirigiendo hacia ahí. Supongamos que podemos hablar de todo un grupo de personas que quiere como cuidar el medio ambiente. Entonces hay todo un grupo de personas que está haciendo campaña y que está trabajando para eso. Ahora, todo ese grupo de personas forma un solo colectivo, somos un solo colectivo de personas que está viajando en esta experiencia humana y en este tiempo actual. Ahora, como ese colectivo no tiene una sola dirección, siendo que es un solo colectivo dividido en muchos colectivos individuales, muchos colectivos más chiquitos, y a su vez todos
forman a todos los individuos, forman los diferentes colectivos que forman el gran colectivo de la sociedad humana. Entonces, si seguimos con esta metáfora, si seguimos con esta reflexión y nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta de que el gran colectivo no tiene una sola dirección, sino que hay muchas direcciones. Todas esas direcciones hacen que el colectivo no tenga un sentido, no tenga un solo sentido, sino que tenga muchos sentidos. Esto termina logrando que muchas personas como individuos terminemos sintiendo que ese colectivo tiene un sinsentido. No estamos yendo a un lugar claro, como si algunos fuéramos hacia un lugar y otros fueran hacia otro lugar. Entonces, ¿cómo afecta esto al individuo? Si nos ponemos a ver nuestras vidas personales, también nos vamos a dar cuenta de que ese sinsentido lo vamos a vivir en la vida personal. ¿Por qué? Porque si yo vivo en un colectivo que no tiene un sentido claro, quiere decir que o estamos yendo hacia una crisis económica, o estamos yendo hacia un espacio mejor, o estamos yendo a una crisis climática, o estamos yendo hacia que el clima se ordene, o estamos yendo hacia, no sé, una época, si nos vamos a los que están en teorías de conspiraciones y demás, estamos yendo hacia una época súper computarizada en la que va a estar todo horrible, o estamos yendo ¿a dónde estamos yendo? Entonces, como no sabemos con claridad hacia dónde estamos yendo, es como si no supiésemos cuáles son las reglas del juego general. Entonces, como no sabemos las reglas del juego general, todo esto termina influyendo en el individuo que tampoco sabe cuáles son las reglas individuales. ¿Por qué? Porque yo no termino de saber hacia dónde estoy yendo. Bueno, si me voy hacia este lado y si hago caso a lo que hay una crisis económica, voy a tener que hacer tal movimiento. Si no va a haber una crisis económica, voy a hacer tal otro movimiento. Si va a haber una crisis social, tengo que hacer tal movimiento. Si va a haber una crisis ambiental, tengo que hacer tal movimiento. Si va a haber otra etapa en la que hay una super enfermedad, tengo que hacer tal movimiento. Entonces, como todo eso está sucediendo en el panorama general y el individuo solamente se está como si fuese un colectivo gigante y estuviésemos todos adentro del colectivo, es como que algunos estarían callados, escuchando el griterío de no, hay que ir para allá, no, hay que ir para allá. Y otros estarían gritando y otros estarían sin saber bien por qué le hacen caso al que está gritando de este lado y haciéndose preguntas, y como que todos estarían desordenados adentro del colectivo. Eso se está viviendo, pero a nivel como más bien inconsciente. Es como si hubiese, bueno, si podemos hablar de ese inconsciente colectivo, todo ese inconsciente colectivo sería todo ese griterío de las diferentes personas que lo podemos ver en las redes sociales. No hay un consenso, no tenemos claridad, no tenemos un norte. Entonces, de la misma forma que en el colectivo, todos los que en el colectivo literal, como si fuese un vehículo, todos los que están adentro estaríamos como enloquecidos, ensordecidos con todo el griterío de todos los que quieren ir por un lado para el otro, o el que está gritando, o enfurecido, o enojado, o triste. Ese desequilibrio cultural o social nos está afectando a todos como individuos, porque nosotros no somos una isla, no podemos separarnos del conflicto global. Siempre vamos a estar atados a ese conflicto global porque somos parte del colectivo. Por lo tanto, como individuos, por más esfuerzo que hagamos en no querer participar, tenemos que participar porque somos parte. Y si participamos, si no tenemos las herramientas suficientes, tal vez estemos asociándonos con una parte del colectivo que realmente no nos está llevando a un lindo lugar. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo hago para saber cuál es el punto cuál es el punto en el que me tengo que apoyar? ¿A dónde tengo que poner mi energía? ¿A dónde tengo que poner mi foco? Como no tenemos claridad de hacia dónde poner el foco, es como que lo tiramos a la suerte. Decimos, bueno, ya, hago esto y X, que pase. Como si me hace acordar mucho cuando estamos en época de elecciones. Como en la opción A, la opción B, la opción C, la opción D son todos iguales con diferente cara, salvo para quienes están dentro del colectivo y se asocian con tal persona y creen que ese es la respuesta, que bueno, cada quien tiene su libertad personal, ¿no? Pero también acá está el punto de hacerse la pregunta: ¿tenés la información completa o solamente estás eligiendo
desde la falta de conocimiento, desde el repetir lo que otros dicen o desde ciertas ideas que tal vez no terminas de tener suficiente información, que a todos nos pasó, todos estuvimos ahí, todos tuvimos la edad para ir a tener sí, a votar a un candidato en una elección, y como todos tuvimos esa edad, la primera vez que tuvimos que ir, no tenemos un estudio acabado de la política o de las cuestiones económicas o de las cuestiones sociales para yo poder tomar una decisión. Y aunque tuviese un estudio acabado y supiese, te encontrarías con esto que estoy diciendo, que son todos con la misma, son diferentes caras con los mismos, con otras agendas detrás. Como si, por supuesto que esta charla ya no me quiero extender en este punto porque, bueno, cada quien tiene sus opiniones, pero yo siento que estamos en una etapa de la sociedad en la que la gran mayoría podemos darnos cuenta de que detrás de la cara de las personas que están representándonos hay agendas que van por otros lados. Entonces, si nos damos cuenta de eso, es como lo mismo que estoy explicando. Como no sabes qué hacer y sí o sí tienes que ir, terminás eligiendo al mal menor que vos crees que hay. Como que termina siendo ese la discusión de hoy día. Tal vez antes, cuando yo tenía otras edades, me acuerdo que había como más bases, o como que uno podía decir, bueno, tal o cual candidato tiene o no tal o cual mirada de la forma de resolver un conflicto. Pero hoy por hoy ya estamos tan descreídos de que algo va a cambiar desde ahí, que con quien la gran mayoría que hables, salvo que esté muy metido dentro de uno de estos partidos, salvo que esté muy metido adentro, te va a decir, incluso quienes están adentro te van a decir, si tienes una conversación sincera y hablando sin debate, o sea, cada uno dando su opinión fuera del partido, te va a decir, y la verdad que hay cosas que no me gustan. Sí, algunas sí, pero otras no, pero bueno, yo estoy acá porque, bueno, en algún lado hay que estar. Es como que terminamos estando porque no queda otra. O muchas veces siguiendo movimientos o ideologías sin saber realmente qué es lo que motiva esa ideología, sin saber la historia detrás, sin saber de dónde proviene, qué incluye. Y para hacer este estudio, vamos a decir, yo no solo tengo que saber de derecho, también tengo que saber de economía, tengo que saber de política, tengo que saber de psicología, tengo que saber de filosofía, tengo que saber de historia constitucional, tengo que saber un montón de cosas, y como dije, no solo saberlas, sino integrarlas. Como ese proceso lleva muchos años y muchas veces la vida no nos permite la oportunidad de hacerlo, porque todo el tiempo estamos luchando con el tener que salir adelante y tener que alimentar a nuestra familia o a nosotros, o resolver cuestiones de diferente índole que nos encontramos en la sociedad. Y si no tenemos que resolver tantas cuestiones económicas, también está toda esa etapa en la que nos vemos como envueltos en un montón de placeres, como que queremos salir, queremos bailar, queremos conocer gente, queremos pasear. Entonces toda esa etapa de distracciones también nos dificulta el empezar a llegar a una respuesta consciente, una respuesta con coherencia, con sentido, que realmente tenga fundamento, que vos hayas hecho todo un estudio pormenorizado de los diferentes aspectos de la sociedad para poder tomar una decisión. Como eso lleva mucho tiempo y a veces no podemos, terminamos dejando que el colectivo se maneje solo. Ahora imagínense todo un grupo de personas adentro de un colectivo que no saben a dónde van y que encima el colectivo se termina manejando por quienes gritan más fuerte, o de repente quienes son la mayoría temporal. Entonces de repente la mayoría temporal va a la derecha, la mayoría temporal a la izquierda, la mayoría temporal va para arriba, porque bueno, el colectivo en el ejemplo vuela y va para abajo, va para todos lados. La mayoría del colectivo va para atrás, después va para arriba, después va para abajo. Imagínense, estamos reperdidos para todos lados, yendo por un lado, yendo para el otro, y no tenemos ese sentido global. Eso es la cultura del sinsentido para mí. No hay un norte, no hay un sentido, no hay una dirección. Y esa falta de norte, esa falta de sentido, esa falta de dirección termina provocando que el individuo le pase lo mismo cuando busca salir de ahí, cuando busca coherencia. De la misma forma que el colectivo afecta al individuo, el individuo afecta al colectivo. Entonces, un grupo de individuos sin sentido, sin saber a dónde van, tratando de resolver las cuestiones personales a los golpes, como a todos nos ha pasado, sobre todo cuando venimos de familias, bueno, no en todos los casos, aunque vengamos de familias con mucho dinero o vengamos de familias con poco dinero,
o con pocos recursos, siempre vamos a estar batallando con cuestiones diferentes, porque es como que el sistema, la primera etapa de la vida es como una etapa de mucha batalla, no solo de cuestiones económicas, sino también de todos los diferentes traumas e historias del pasado con los que venimos. Entonces, todo ese viaje de sanar, de ordenar nuestra mente y de aprender a leer con coherencia los diferentes movimientos de la sociedad, nos termina dejando como que nos termina dejando sin tiempo para realmente tomar las riendas del colectivo y ver hacia dónde está yendo. Entonces terminamos yendo hacia, como dije, hacia dónde va la mayoría. Todo este viaje a quienes los únicos que favorece es a quienes, vamos a decir, a esas agendas que estoy hablando, que hablé en una parte del video, esas agendas que mueven los hilos de nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales. Pero mucho de esto es inconsciente. Recuerden que, como dije, como el colectivo no tiene una imagen global, una imagen general, siempre van a surgir personas que van a aprovechar esa pérdida de sentido y van a buscar llevar a todo un grupo del colectivo hacia la derecha, todo un grupo de colectivo hacia la izquierda. Y ahí, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, es como el viaje de, a ver, bueno, ahora juntamos un montón de gente, vamos a la derecha, ahora juntamos un montón de gente, vamos a la izquierda. Pero ese mismo movimiento de derecha, izquierda, que sucede en todos los países y sucede en nuestra vida personal, esto de derecha, izquierda es como decir, bueno, me voy hacia acá, me voy hacia allá, no quiero dirigir la discusión hacia miradas tan políticas, por lo menos en este video. Pero bueno, ese mismo movimiento nos va haciendo como individuos perder el sentido y como sociedad perder el sentido también. Y como dije, siempre va a favorecer a un colectivo mayor, a un grupo de personas mayor. Es como que el estar sin sentido en una sociedad que a su vez está dividido en pequeños colectivos, ¿sí? En pequeños colectivos de acuerdo a la cantidad de personas y las diferentes historias humanas que hemos ido viviendo, nos dividimos en diferentes colectivos. Si nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta de que cada país podemos decir que es un colectivo de personas y cada país está haciendo el mismo viaje, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y ese mismo movimiento desordenado de los diferentes países va haciendo que el colectivo global pierda también el sentido, pierda la dirección. Y siempre que hay una pérdida de dirección, siempre que se genera un caos, siempre que hay como un caos o como hay una discusión o un desorden, se van a favorecer del desorden quienes lo están observando desde lejos, quienes lo están observando como con malicia, quienes están queriendo aprovecharse de ese desorden para obtener un bien personal o para obtener, un bien personal, generalmente siempre va a resumirse a eso. Entonces, como sabemos que a lo largo de la historia hay muchos colectivos de personas que se aprovechan del caos y del desorden para poder promover ideas o pensamientos o formas de vida que los benefician a ellos, son beneficios personales, vamos a comprender por qué sucede que tenemos tantas empresas que son tan tóxicas en la sociedad y que generan mucho dinero. No va a existir una empresa tóxica para la sociedad que no esté generando dinero. No la hay, si no, no existiría. Las empresas tóxicas existen porque existe el dinero. Entonces, vamos a decir que quienes están en la búsqueda de obtener ese dinero son los que se están aprovechando de ese movimiento confuso e incoherente de la sociedad. Esa cultura del sinsentido nos lleva a las crisis personales y las crisis personales nos lleva a la cultura del sinsentido. En esa cultura del sinsentido el individuo no puede encontrar su sentido personal de dirección. Sí puede con todo un proceso de desarrollo personal y todo un proceso de trabajo. Pero así todo, como dije en una parte del video, una vez que logra alcanzar como esa realización personal o logra tener como más claridad del sentido de hacia dónde quiere dirigirse, si nos volvemos a ver la película Matrix, vamos a ver que en el momento que Neo sale de la Matrix, y vos decís, bueno, ya, se resolvió,
recién termina la 1 y empieza todo el conflicto de la 2. Es como que él tuvo toda una discusión, una pelea, todo un viaje psicológico para poder salir de la Matrix, hacerse el elegido, que sería en el ejemplo encontrar tu sentido personal, saber quién sos, hacia dónde querés dirigirte o qué querés de tu vida, y a partir de ahí tenés todo el otro viaje que él se tiene que hacer como para poder luchar con la resistencia que se encuentra en el mismo sistema. ¿Por qué? Porque, como dije, el sistema está dividido, el sistema no sabe hacia dónde va. Entonces, como el sistema no sabe hacia dónde va, los individuos dentro del sistema no saben a dónde van, se terminan convirtiendo como en enemigos de Neo y lo terminan como atacando, ¿no? En este ejemplo sería como los agentes Smith que siempre usan personas de dentro de la Matrix y las poseen. Es como que se transforman en el agente Smith y empiezan a perseguir a Neo y se van multiplicando, son cada vez más. A medida que Neo más quiere trabajar en ordenar la Matrix, en sanarla, en que sea un espacio más coherente, que sea un espacio más amigable, que no se estén comiendo uno a los otros, que era como al principio de la película pasa eso, que te muestran que los que mueren alimentan a los que están dentro del sistema. Entonces, todas esas metáforas que nos muestran en la película es precisamente el viaje que hacemos en nuestra vida cotidiana. ¿Para qué estamos hablando de esto entonces? Principalmente para tomar conciencia de que yo siempre digo, no se puede resolver el conflicto de fuera para adentro porque el conflicto es muy grande. No podemos ir hacia el mundo y querer que todo el mundo se resuelva para que nuestras crisis personales se resuelvan. No, nos toca comprender que esto está pasando. Nos toca comprender que esto está pasando y que necesitamos hacer crecer el colectivo consciente. ¿Qué quiere decir el colectivo consciente? Y dentro de ese colectivo gigante, que todos van por un lado para el otro, por un lado para el otro, ser ese tercer colectivo que está buscando conciencia. No el colectivo que está buscando aprovecharse del desorden, porque ese colectivo también está, que es el que dije, que es este colectivo que está persiguiendo el dinero, el beneficio personal, no le importa la salud, no le importa qué sucede con los individuos, no le importa si la tierra muere, si no muere, si se mueren personas, si no le importa nada, solamente está persiguiendo el dinero, el estatus, el poder. Ese colectivo va a estar y va a estar siempre, y siempre va a estar aprovechándose de este desorden, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y va a estar queriendo cómo mover el colectivo general hacia su propio beneficio. Del caos, las personas en caos son manipulables, entonces el sistema nos quiere manipular desde ese caos precisamente. Entonces, lo que nos toca comprender es que existe este colectivo general, este colectivo, el colectivo global, que ese colectivo global se dirige hacia algún lugar, pero ese lugar lo decidimos entre todos y a nosotros nos toca ver cuál es ese sueño colectivo al que nos estamos dirigiendo. El colectivo global es como que está creando ese futuro al que vamos. El futuro se crea de imaginación, lo estamos imaginando, los grandes creadores, ingenieros, arquitectos, todos han imaginado un edificio, imaginado una construcción, imaginado cosas para construir. Inventores, todos hemos construido a medida que lo vamos imaginando. El futuro lo estamos imaginando y lo estamos construyendo entre todos, entonces a todos nos toca comprender que está pasando esto. Hay un caos social, estamos viviendo una etapa de caos social, hay un caos mundial, hay personas que se están aprovechando del caos para beneficio personal. Esto está provocando la dificultad en el individuo de encontrar su propio norte, su propio sentido personal. Esa cultura del sinsentido está en la sociedad y tenemos que saber que está ahí. Y lo que yo siempre invito es al trabajo personal, a hacer ese grupo o ese colectivo consciente que busca trabajar en sí mismo para precisamente ser cada vez más lo que seamos conscientes de que esto está pasando y empecemos como a construir otro viaje, empecemos a construir otro futuro al que dirigirnos, un futuro que sea más coherente, que sea más sano, que sea más armonioso. Y por supuesto que este es un ideal, esta es una idea que la tenemos que construir entre todos,
Pero la otra opción es dejar que el colectivo se maneje solo y nosotros solo perdernos en nuestros propios placeres y en la pereza y en el estar quietos sin hacer nada, viendo cómo en el mundo hay guerras, hay hambre, hay muerte, inseguridad, todo el tiempo en crisis. Y mirar para otro lado, seguir yéndonos de viaje, quienes pueden y quienes no pueden, desear irse de viaje y estar como enojados porque no pueden irse de viaje, contaminando. A mí me gusta salir a caminar los domingos a la mañana. Me parece fascinante salir a caminar el domingo a la mañana, que está hermoso, la ciudad está súper tranquila, pero me sorprende ver la cantidad de basura con la que te despertás el domingo a la mañana. Y uno dice, sí, el sábado anterior toda la gente salió, en mi ciudad estamos en verano, todavía estamos en verano, se está terminando, pero todavía estamos en verano. Toda la gente come afuera, pasean y andan, genial que todos paseen, pero está lleno de basura la sociedad, la ciudad al otro día. Entonces ahí nos está mostrando precisamente cómo el colectivo está siendo súper inconsciente y está actuando precisamente desde ese lugar, ¿no? Este lugar de me distraigo, salgo, paseo, viajo y no tomo conciencia de esto que está sucediendo a nivel global y a nivel de mi propia ciudad, de mi propio colectivo y de mi propio país y los diferentes países de mi alrededor. Si no tomamos el toro por las astas, el toro va para cualquier lado, como dije al principio. Y ese sinsentido global nos va a llevar a donde estas personas que saben que este caos está sucediendo, que no les importa cuidarnos, no les importa que estemos bien, no les importa que la sociedad esté tranquila, que esté en orden o que tenga una proyección saludable, sino que les importa generar dinero aprovechándose precisamente del caos y del dolor ajeno. Necesitamos ser conscientes de este movimiento, no para enojarnos y criticarnos y ponernos a patalear, sino más bien comprender que esto es algo que se viene gestando de cientos de años atrás. No pasa nada, pero si no ponemos acción hoy, ¿cuándo vamos a empezar a poner acción para hacernos conscientes y trabajar en nosotros mismos? Yo siempre digo que el trabajo es individual, necesitamos hacer un trabajo personal y empezar a ser un colectivo consciente. El colectivo consciente es ese grupo de personas que lentamente va trabajando en sí mismo para ir creando sistemas, ir creando formas de pensamiento, formas, ideas, sueños, como dije también, hacia dónde queremos ir como sociedad. Y por supuesto que el camino es largo y es lento y lleva muchísimos años, porque el trabajo personal, como dije en una parte, lleva mucho tiempo y lleva muchos años de cultivo y de trabajo y de orden. Pero si no lo hacemos, si no empezamos, nunca va a cambiar, nunca va a suceder. Siempre vamos a estar como dándole vuelta a esa pereza y quedándonos esperando que las cosas cambien, pero nosotros no ser un granito de arena en el cambio que queremos ver en el mundo. Siempre vamos a estar esperando que ese colectivo se ordene desde afuera, pero eso no va a pasar porque tenemos muchos aspectos inconscientes que ya se están dando en la sociedad, que es esto de la falta de comprensión de los aspectos sociales que están sucediendo y que nos están moviendo. Tenemos todas las pulsiones humanas que buscan el placer y que buscan el hedonismo, que es todo un viaje poder ponerle orden en el mundo interno y no caer en vicios o placeres y estar dándole vuelta y pasarnos años, que bueno, no pasa nada, a todos nos pasó, de pasar etapas de nuestra vida y seguramente en algún punto te tuviste que haber dado cuenta de que eso no alcanzaba, que eso no te daba la respuesta, que salir de fiesta todos los fines de semana, que viajar, que tomar alcohol, que todo eso no te daba la respuesta y empezaste a buscar por otros lados. Entonces, si ya te pasó, si ya te diste cuenta de que eso no te va a dar la respuesta, o si estás ahí medio en duda, bueno, ese es el punto en el que toca empezar el trabajo personal y empezar a decir, bueno, acá ya no estoy encontrando la respuesta, este trabajo ya me tiene cansado, esta forma de vida ya no me gusta, esto que estoy haciendo con esto que estoy estudiando ya no me parece que por acá no es. Tengo que empezar a como levantar la voz en mi propio mundo interno. Como empezar a dar orden a ese mundo interno. Y lentamente el grupo de colectivo consciente va a ir volviéndose aún más consciente y vamos a ir dándonos cuenta de verdades que van más allá de las que hoy estamos pudiendo como reflexionar.
como dije en una parte, una reflexión te lleva a otra pregunta y a otra y a otra y a otra y vas como aumentando tu grado de comprensión de los diferentes aspectos de la naturaleza humana y de la conciencia humana y de la sociedad, y desde ahí vas como pudiendo ver en qué nos estamos tropezando como sociedad. Ese viaje nos toca a todos hacer, pero primeramente nos toca comprender que estamos en un sinsentido cultural. La sociedad no está aceptando o no está asumiendo o no está viendo el quiebre. Cuando se estudia en desarrollo personal, los quiebres es como decir, un quiebre es esa situación de la vida que te saca de la transparencia, del estar viviendo en automático. Puede ser una muerte, puede ser que te echen del trabajo, pueden ser un accidente. Algo pasa que te saca del automático y empezás a decir, tengo que cambiar algo en mi vida porque por acá ya no puedo. Falleció una persona muy amada y me hizo dar cuenta de que la vida es finita. El trabajo que yo me mantenía, me echan y yo estaba lleno de deudas y ahora tengo que resolver eso. El trabajo que estoy... Sí, tengo trabajo, pero no me alcanza para pagar las deudas y no me puedo sostener y no consigo otro trabajo. No sé, diferentes crisis personales que nos sacan de esa transparencia del vivir una vida como en automático. Salgo con mis amigos, vivo con mi pareja, hago cosas en automático que la sociedad constantemente nos está dando, siempre como la vuelta del perro, ¿no? Uno va dando la vuelta sobre sí mismo y no termina yendo a ningún lugar. Una vez que te das cuenta de que estás en ese vaivén, es empezar a salir de ese quiebre y, mejor dicho, usar ese quiebre para salir de esa situación cíclica. Pero en la sociedad no estamos terminando de ver los quiebres sociales que tenemos. La tierra, la contaminación, la crisis del plástico que tenemos, que es impresionante. Los microplásticos en todos lados, nuestros hijos están naciendo con diferentes trastornos, desórdenes físicos, psicológicos, emocionales. Hay todo un conjunto de procesos sociales graves, guerras, muertes, hambrunas. Nos toca, ya pasó hace poco, una gran enfermedad en toda la sociedad que algunos no terminan todavía de ver los manejos que había ahí dentro de ese mismo movimiento. Entonces, esos son los quiebres sociales que nos tendrían que sacar del inconsciente nos tendrían que sacar como dije, de la transparencia, nos tendrían que sacar de ese vivir en automático. Pero si no vemos los quiebres sociales en los que estamos experimentando todos los días, si no vemos los quiebres, nunca vamos a salir de esa transparencia y decir, bueno, ya, no, algo está pasando a nivel social, tengo que empezar a informarme, tengo que empezar a tomar otra forma de vivir la vida, de ver la vida. Tengo que empezar a informarme con una información más consciente y salir un poco de esta filosofía que también hoy se ve muchísimo en las redes sociales, en Instagram, ¿cómo se llama? En YouTube. En todas las redes sociales se está viendo toda esta filosofía de manifiesta tus deseos, logra tus metas, sal adelante llénate de dinero y ten el viaje de tus sueños. Y vos decís, pero esa filosofía de pensamiento mágico y cuestiones fáciles sigue siendo este mismo vaivén del sinsentido cultural y como que se llenó el sistema de esta información que tampoco te está llevando a ningún lugar, porque es lo mismo, ¿de qué te sirve manifestar un montón de dinero, un montón de riquezas, un montón de viajes si no existe un solo destino que vos puedas ir a visitar sin que esté contaminado, o sin que haya una guerra, o sin que te roben, o sin que te maten, o sin que haya alguna cuestión de ese tipo, o sin que puedas disfrutarlo con tus amigos y que vos seas el único que se va de viaje porque todo el resto está en una crisis económica, que no sabe cómo salir adelante y no sabe cómo darle de comer a su familia y no sabe dónde va a vivir y no sabe qué hacer con la vida. Entonces parece que seguimos queriendo vivir en esa fantasía de que todo está bien, pero eso estuvo bien para una etapa de la sociedad porque todavía no teníamos información. Pero hoy estamos en otra etapa de la sociedad, hoy estamos en una etapa de la información. Pero como estamos en una etapa de la información, hay mucha información que desinforma y no terminamos de tomar conciencia de cuánta información desinforma
y cuánta información de esa información que desinforma estamos consumiendo diariamente y estamos persiguiendo fantasías, estamos persiguiendo castillos en el aire y no nos ponemos los pies sobre la tierra para hacer el trabajo lento que lleva su tiempo para construir la sociedad que queremos. Esa es siempre mi invitación, y a veces siento que sí hay mucha gente que está trabajando en esto, hay mucha gente que lo divulga, hay mucha gente que charla, pero y mucha gente que quiere hacer un cambio en su vida, pero no termina de tomar el compromiso de manera seria. Es como si sí sabemos que hay algo que está pasando, pero estamos esperando que caiga un meteorito o que haya un no sé qué para que tomemos en cuenta y digamos, bueno, listo. Ya no puedo seguir jugando a que no pasa nada y me voy a poner las pilas y voy a empezar a trabajar para que este colectivo social se ordene, se sane. Yo siempre digo que un colectivo social sano es un grupo de individuos sanos. Entonces nos toca trabajar como individuos para alcanzar esa salud. Pero bueno, esta es mi invitación. Espero que les sirva esta mirada sobre sobre esta cultura del sinsentido, que siento que, como les digo, hay muchos autores que lo han charlado y lo pueden seguir buscando y pueden seguir viendo diferentes ideas o formas de verlo, formas de pensarlo. Esta es como un resumen de lo que yo considero que es lo que nos está causando a nivel social todo este desequilibrio individual. Recuerden que el desequilibrio en los sistemas sociales en los que vivo nos desequilibran como individuos, y esas crisis personales son las que nos tienen que servir de campana de alerta para darnos cuenta de que hay una crisis mundial, hay una crisis social, hay una crisis en cada país que vemos en nuestro mundo, y nos toca trabajar en nuestro espacio, nos toca trabajar en nosotros para hacer ese colectivo consciente que de a poco se vaya volviendo más consciente y vaya como encontrando nuevas herramientas. Recuerden que a medida que un colectivo crece, ese colectivo se va uniendo, ese colectivo va tomando fuerza, ese colectivo va empezando a trabajar y se van formando, como dije, sistemas que vayan dándole orden, que ya los hay un montón, pero necesitamos como seguir divulgando, seguir hablando de una información consciente y, como dije en una parte del video, salir del pensamiento mágico de que se trata de manifestar y ver que no se trata tanto de manifestar los sueños personales, sino de comprender cuál es el sueño personal que le va a contribuir al sueño social. ¿Cuál es el sueño personal que va a contribuir? ¿Cuál es el sistema personal de vida que yo puedo construir que se va a unir a un sistema mayor? Somos un colectivo. Una vez hice un video que hablaba de que somos como hormigas. Y si todas las hormigas hacen lo que quieren y cada hormiga va para el sueño personal, una hormiguita quiere el sueño de irse a la montaña, otra hormiguita quiere el sueño de pasear, otra hormiguita quiere el sueño de vivir sin trabajar. Si todas las hormiguitas cumplen el sueño personal, el hormiguero se desarma en 2 días. Todas las hormigas se tienen que comprender que el sueño personal es el sueño que es como ocupar el lugar al que vinieron a ocupar. Eso es lo que te da como la satisfacción, el decir yo sirvo para mi sociedad, yo soy ese bombero que apaga los incendios, yo soy ese abogado que aboga por justicia. Pero si no comprendemos realmente las raíces de la justicia, la abogacía o los abogados se terminan convirtiendo en títeres de un sistema que los obliga a trabajar de tal o cual manera que no termina de ser justo. Todos nos hemos encontrado, si ya somos adultos, nos hemos encontrado con situaciones de justicia que no tienen nada de justicia y que son sumamente injustas. Yo soy abogado, entonces yo conozco mucho del ambiente, pero incluso quienes no son abogados, seguro que se han encontrado con un montón de injusticia y la vemos todos los días, que es cuestión de salir a la calle y vamos a encontrar 800.000 injusticias, pero no terminamos de tomar conciencia de que necesitamos como reflexionar sobre la justicia y qué está pasando y tomar conciencia de estos quiebres sociales que nos tienen que llamar a despertar y a unirnos como sociedad, pero como un colectivo consciente, un colectivo que esté haciéndose otras preguntas, que esté como comprendiendo el mapa con mayor conciencia, y para eso necesitamos informarnos, trabajar en nosotros y sanar nuestros propios dolores y nuestros propios procesos.
para eventualmente ocupar el lugar que nos corresponde en el hormiguero social en el que vivimos y poder hacer que esta sociedad vaya hacia otros lugares. Si no hacemos esto, nos terminamos convirtiendo en esas mismas personas que solo buscan el dinero y que están pensando en su propio, como en su propio logro personal. Solo les importa a ellos, y si ellos están bien, está perfecto, no pasa nada que el mundo se esté viniendo abajo. Ellos están bien y ya está. Ellos tienen sus búnkeres, se pueden esconder, pueden hacer lo que quieran, pero el resto de la sociedad no importa. Si no tomamos conciencia de que el no ocupar el lugar en el hormiguero que nos corresponde y estar solamente persiguiendo el manifestar los logros personales nos convierte precisamente en esas personas, no nos damos cuenta de que es eso lo que alimenta precisamente esa maquinaria, que mucha gente no termina de asumir que está viviendo vidas sin sentido, vidas que no la llevan a ningún lugar, y que no está asumiendo ese quiebre personal, de ese vacío interno, de decir, y de esto nomás se trataba la vida, de venir y ser un esclavo de un sistema que ni siquiera me termina de gustar lo que estoy haciendo, pero bueno, cada tanto salgo y disfruto con amigos lo que estoy pudiendo en el ambiente que hay hoy, que sé que dentro de unos 100 años va a estar 10 veces más tóxico y mis hijos ni siquiera sabemos si van a poder vivir o no. Entonces es como salir de esa fantasía y empezar a ver la realidad para trabajar la realidad y, como dije, ocupar el lugar que nos corresponde en el hormiguero social para que el hormiguero funcione, que sea sano, que sea saludable y que todos podamos como crecer y trabajar juntos para ese ideal social de una sociedad más sana, más limpia, más ordenada, y poder guiar el colectivo a esos lugares. Pero bueno, espero que les guste este mensaje, que no se haya puesto, bueno, sí se puso un poco idealista, me gusta, es mi forma de pensar, mi forma de sentir la vida. Espero que les guste, que los motive a ver la vida, a ver la sociedad, a hacerse preguntas, a querer aprender cuestiones, a querer preguntarse por qué sucede lo que sucede. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.